Primero fue el Big Bang. Estrellas nacieron y murieron. Se forma un sistema solar excepcional con 8 planetas. Uno de ellos está el fuego vivo y choca con otro, formando la luna. El tiempo pasa, el planeta se enfría, hasta que finalmente ocurre algo nuevo, distinto, podríamos decir, mágico. Aparece vida en el planeta, nace Luca. Sus descendientes terraforman la Tierra, preparándola para vida más compleja, que ahora tiene la capacidad de preguntarse, ¿quién fue Luca? Hola y bienvenidos al 7º capítulo de Ciencia Ficción, y al tercer capítulo de la serie Vida. Hoy hablaremos de Luca, el antepasado de toda la vida en la Tierra, la primera célula. Antes de seguir, recomiendo que escuchen los últimos 2 capítulos de la serie. El árbol de la vida. ¿Qué es la vida? Y ahora el origen de esta. Como sabrán de los capítulos anteriores, hemos avanzado mucho en la ciencia, pero la vida es complicada, y es imposible dar una respuesta fácil, sencilla, sobre el origen de la vida. Pero bueno, ese es mi trabajo, contarles las últimas noticias sobre ciencia. Últimas noticias, entiéndanse, los últimos 5 o 10 años. Y en este caso, el origen de la vida, o la primera célula para ser exactos, y no introducir un término tan complejo como vida en este capítulo. Nuestra historia comienza con la formación de la Tierra, aproximadamente 4.6 billones de años atrás. Poco se sabe de la Tierra de aquella época, incluso las rocas no tienden a durar billones de años, pero se sabe que fue una época dura. El planeta tuvo la buena suerte, para nosotros, de haber chocado con otro planeta. Es por esto que tenemos una luna. Hasta hace 4 billones de años atrás, la Tierra estaba en la era Ádica, donde llovía meteoritos, y la superficie era demasiado caliente para cualquier tipo de vida como la conocemos. La siguiente era de la Tierra fue el Arcaico, que es donde comienza la vida. Literalmente, esta era comienza debido a que los primeros fósiles de vida encontrados fueron de esta era, hace 4 billones de años aproximadamente. En este planeta sin oxígeno, caliente, con alta radiación, gases volcánicos y más, no es raro pensar que podría haber células. Cada vez se descubren nuevos extremófilos. Estos son organismos unicelulares capaces de vivir en situaciones extremas, pero desde nuestro punto de vista. La gran mayoría son arqueas, aunque las bacterias son un sólido segundo lugar. Y es que se ha descubierto vida en los extremos de la Tierra. Cada vez que alguien ha pensado, este lugar es muy extremo para la vida, ha estado equivocado. Por ejemplo, la vida existe desde los menos 15 grados hasta 122 grados Celsius de temperatura, sobre la temperatura de ebullición del agua, desde un pH de 0.7 hasta 12.5, que esto es de muy base a muy ácido, a presiones 1000 veces superiores a la atmosférica. Y si fuera poco, bacterias, hongos y otros pueden vivir años en el espacio. Y esto es lo que se sabe por ahora. No es de extrañar que la vida existiera en lugares, entre comillas, extremos. Perfecto. La Tierra era un infierno en vida durante los primeros 0.5 billones de años. Luego seguía siendo un lugar extremo, pero desde nuestro punto de vista, puede que sea contraintuitivo, pero es válido pensar que hace 4 billones de años ya existía un planeta con la capacidad de tener vida. Pero, ¿cómo era la vida primordial? ¿Cómo era Luca? ¿Y quién es Luca? Se llama Luca a nuestro antecesor más antiguo. Si hacen memoria del árbol de la vida, todas las ramas se conectan hasta los 2 grandes dominios, bacterias y arquea. O 3, eucarionte, dependiendo a quién le pregunten. Y la conexión entre dominios, el tronco del árbol, nuestro antepasado más antiguo, es Luca. Esto no significa que Luca es el primer ser vivo. Podría ser, pero es la célula primordial, del cual todos descendemos. ¿Y cómo es Luca? ¿Una célula redonda, cilíndrica, chica, roja, azul o morada? No lo sabemos con exactitud. Existen 2.5 formas de descifrar este misterio.
y todas dependen del genoma de los seres vivos actuales. No tenemos fósiles que estudiar con detalle para responder esta pregunta de otra forma. La primera opción es investigar qué genes están presentes en toda la vida de la Tierra. Si somos descendientes de Luca, y todos compartimos un gen en particular, este debe existir desde los orígenes de la vida como la entendemos. Y encontramos 30 de estos genes, lo que no nos dice mucho, casi nada, sobre cómo era Luca. Luego se intentó expandir la búsqueda. Basta que un gen existe en un organismo en cada rama para que sea de Luca. Esto se hizo bajo el supuesto de 2 dominios. Esto expande la búsqueda mucho, demasiado. Más de 11.000 genes serían de Luca en este caso. Había que pulir un poco más el estudio. Se logró remover todos los genes que no eran de Luca, todos aquellos que habían saltado de un organismo a otro. Y eso pasa, los genes saltan y se trasladan por diversos motivos de una célula a otra en la naturaleza. Y quedamos con 350 genes, que sí nos dicen algo sobre Luca. Al parecer Luca vivía en volcanes submarinos, o un ambiente muy parecido a los volcanes submarinos de la actualidad. Y yo dije 2.5 porque otra forma de ver cómo era Luca era descubriendo cuáles son los genes mínimos para la vida celular. Esto no nos dice mucho sobre Luca, pero sí para confirmar los mínimos componentes moleculares necesarios para una célula. Esta investigación la comenzó el Indiana Jones de la biología, Craig Venter. Le identificó los 473 genes esenciales para la vida, y ahora están investigando la función de cada uno de estos genes. Esta investigación nos dice las necesidades mínimas de metabolismo que necesitaba Luca, pero tampoco nos dice cómo vivió. En resumen, se sabe cada vez más de las condiciones mínimas que necesitaba una célula para existir, y si estudiamos los genes, el ambiente de Luca serían volcanes submarinos. Y por si fuera poco, los fósiles más antiguos de microorganismos, que nos guían para saber en qué año nació Luca, también se encontraron en lo que hace billones de años eran volcanes submarinos. Pero mucho cuidado, esto es solo una parte del rompecabezas, y existe otra línea de investigación, de pensamiento, totalmente distinta. Pero antes de ver los pesos pesados, las teorías que compiten en este momento, veamos cómo ha sido la historia del origen de la vida. En un principio se pensaba que los dioses, o Dios, creó la vida tal como la conocemos. La misma ciencia crea que la vida aparecía de forma espontánea. No fue hasta que Francesco Redi demostró que, ¿cómo decirlo? La vida no aparecía de la nada. Luego Darwin, siempre Darwin, cambió de forma radical este pensamiento. Si bien en su libro El origen de las especies no habla del origen de la vida, estaba implícito en este. Haeckel continuó su legado, construyendo el primer borrador, un borrador de 1000 páginas, hecho a mano, de la vida. Pero no fue hasta el experimento de Miller que verdaderamente cambió la perspectiva de la gente sobre el origen de la vida. Él logró generar compuestos orgánicos en un experimento donde se intentó simular la atmósfera terrestre del comienzo de los tiempos. Se pensó por primera vez que la vida pudo haberse formado en base a moléculas simples, con una explicación científica. Y entre 1998 y 2002, Carl Wood se mandó un Einstein. O sea, en un pequeño periodo de tiempo publicó 4 papers que moldean nuestro pensamiento del origen de la vida hasta el día de hoy. Gracias a él ahora pensamos en protocélulas y Luca. Cuando la vida no era vida, distintas protocélulas aparecieron en la Tierra. Estas no alcanzaban a ser células, por eso el nombre. Tienen una membrana y puede que RNA. Estas nadie las ha visto, pero son un peldaño del camino de la vida. Luego, las protocélulas se fueron transformando cada vez algo más parecido a una célula. Esta era la vida en su infancia. La vida maduró hasta que apareció Luca, la célula más primitiva que conocemos, nuestro origen. Las protocélulas y Luca son un concepto, un abstracto nacido de la mente de Carl Wood. Es importantísimo destacar, subrayar, y otros sinónimos, que Luca no fue la primera célula. Probablemente las protocélulas tenían una diversidad igual a la vida actual, o incluso más. Las primeras células que nacieron de las protocélulas se perdieron en la historia.
¿Cómo eran estas? Puede que nunca se sepa. Puede que la vida sería muy distinta de lo que conocemos. O igual, no se sabe. Pero se especula que, en los orígenes de la vida, compartir genes era pan de cada día. Por lo tanto, tenemos un granito de arena de la variedad de la vida que hubo en los inicios de esta, hace 4 billones de años atrás. Y hablemos un poco más de las protocélulas. Era una membrana, muy probablemente RNA y algunos indicios de un metabolismo muy básico. ¿A qué se parece esto? A los virus. Una teoría habla que las protocélulas evolucionaron en Luca y los virus al mismo tiempo. De hecho, puede que los virus, o su versión primitiva, hayan sido primero y ayudado a transferir material genético en los orígenes de la vida. También se argumenta que los virus aparecieron después de Luca, y también la opción todas las anteriores. Puede que los virus hayan aparecido evolucionado varias veces en la historia de la vida, desde la protocélula hasta la actualidad. Al menos las células dejan fósiles, no como los virus. Solo los podemos estudiar a través de las marcas que estos han dejado en la vida, en nuestros genes. Es por esto mismo que vamos a dejar en un no sé el origen de los virus en este capítulo. Volviendo a Luca, desde Gus han aparecido diversas teorías sobre el origen de la vida. Una de las más llamativas y con mayor probabilidad de vender una película es la panspermia, donde la vida llegó a la Tierra desde el espacio. En esta versión somos todos extraterrestres o descendientes de estos. No hay evidencia a favor de esta teoría, aunque hay evidencia que los organismos unicelulares pueden sobrevivir en el espacio por un periodo de tiempo. Pero tampoco resuelve la duda de cuál es el origen de la vida. Y el resto de las teorías se pueden dividir en dos dominios: la llamada sopa primordial y el mundo RNA. La sopa es la continuación del experimento de Miller. Básicamente, por A, B o C, se fueron creando moléculas cada vez más complejas. Y no solo eso, estas moléculas incentivaban la creación de nuevas moléculas orgánicas, más complejas, hasta llegar a un metabolismo primitivo. Por esto, estas teorías también se llaman teorías de metabolismo primero. El mundo RNA argumenta que RNA fue primero, y en segundo lugar apareció el metabolismo. Se habla de RNA y no DNA porque el DNA es más estable y sirve solamente para almacenar información. El RNA es menos estable, pero permite almacenar información. Y este I es muy importante, es capaz de realizar acciones complejas como las proteínas. El RNA puede enrollarse en sí mismo y crear proteínas. No solo esto, esta molécula es capaz de duplicarse y otras acciones más. Y que esta actuaba tanto como fuente de información como proteínas primitivas. Y no sé si se dieron cuenta, pero estas dos teorías es como el problema del ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Una célula tiene metabolismo y RNA, por lo que hablar de qué fue primero es un poco paradójico. Necesitamos las dos, y como si fuera poco, en todas estas teorías existen incógnitas, pasos de la historia de la vida que no se conocen. Nadie ha podido crear una protocélula que sea considerada como tal por toda la comunidad científica, o RNA que se duplique y evolucione por su cuenta. Tampoco nadie ha podido partir de químicos básicos y llegar a una protocélula a través de experimentos. Pero entonces, ¿qué se sabe del origen de la vida? Existen teorías sobre que el origen de la vida fue en cristales, bajo el hielo, en una poza en donde cayó un trueno. Pero existen dos teorías predominantes y que pelean, compiten entre sí. La primera es que el origen de la vida fue en los volcanes submarinos. Eso dicen los genes, y los fósiles más antiguos de la vida se han encontrado en estos volcanes. También existe calor, minerales, y los científicos han logrado crear la formación espontánea de una membrana cerrada lipídica, o sea, la protomembrana de una célula en estos ambientes. Esta es mucha evidencia a favor, pero hay un pequeño problema. Paradójicamente, el agua. Es aceptado que desde nuestro punto de vista el agua es vital para la vida. Pero no crean que dentro de las células hay agua, que es como un globo. Y es que es un ejemplo que incluso yo he usado antes, porque es fácil de entender. El interior de una célula es más bien como una gelatina. Esto porque se necesita agua para vivir, pero mucha agua es no bueno. El agua es un mega solvente. Esto quiere decir que no permite la creación de las llamadas macromoléculas. Desarma las proteínas y el DNA. Este es un problema que los provolcanes submarinos intentan resolver. De hecho, si es solamente la formación de macromoléculas, lo ideal es un ciclo de sequías en una poza. En estos casos,
la sequía generaba moléculas más grandes y complejas. Cuando la poza se está secando, las moléculas se acercan, aumentando la densidad de materia orgánica en la poza. Esto, más un poco de energía en el ambiente, como radiación solar, generaba de forma espontánea la creación de algunas macromoléculas. Y luego, en la época de agua, estas macromoléculas se estabilizan. Un poco de agua ayuda a sostener la estructura. Ojo que mucha la derrumba. Y si esta poza está sobre algún mineral catalítico, mejor todavía. Ya, déjenme explicarme. Cuando he hablado de que las moléculas se juntan, hablo de reacciones químicas. Sé que a muchos no les gustó esta materia en el colegio, pero ténganme paciencia. Cuando un químico habla de reacciones, no habla de tiempo. Habla de qué pasa si pongo A con B y forman C. Existe todo un campo de investigación que estudia qué tanto se demora esta reacción, porque pueden ser miles de años. Un catalizador es algo que acelera este proceso en algo casi instantáneo, menos de un segundo. Y para terminar la mini clase, existen enzimas que hacen esto en nuestras células, y las enzimas son un tipo de proteína. Otro tipo de catalizador son algunos minerales, por lo que si estuvieran presentes, sería mucho mejor. Esto más luz solar son condiciones positivas para la teoría del charco que se seca. Ya los laboratorios han logrado crear moléculas complejas de esta forma. Por supuesto que el genoma y los fósiles dicen lo contrario. Dos alternativas que se están empezando a estudiar, que están en pañales y que puede que sean la solución, o no, han intentado mezclar ambas teorías. Una opción podría ser termas o también llamados baños termales. Estos se secan y tienen un ambiente parecido a los volcanes submarinos. Otra opción es que en las rocas debajo de los volcanes submarinos hay espacios casi aislados, donde sería posible que haya un proceso de secado y mojado continuo. ¿Qué tan viables son estas opciones? El futuro dirá. Existen otras teorías, como que el origen de la vida fue en el hielo, en cristales, gracias a relámpagos y otras. Pero las dos que mencioné son las más populares en la ciencia. Entonces, haciendo un resumen, puede que el metabolismo o el RNA fuera primero, el huevo y la gallina. Los fósiles y los genes apuntan a volcanes submarinos, mientras que la química habla de pozas con un ciclo de secado. Se está empezando a investigar una opción intermedia, pero siguen existiendo bastantes huecos en todas estas teorías. No solo en las teorías mismas, también en algunos de los pasos, de metabolismo a protocélula. Nadie ha podido comenzar de química simple y crear una verdadera protocélula con solo reacciones químicas. Ahora, existe una teoría que intenta resolver el problema del huevo y la gallina y de macromoléculas a un metabolismo. Pero es pensar en otra perspectiva, otro paradigma sobre el origen de la vida. No sé cómo describirlo bien. Esta idea es bien nueva, puede que no sea verdad, pero es muy interesante. Por lo que vamos a terminar el capítulo hablando de esto. Básicamente, ¿qué pasa si les digo que la vida no fue un accidente? No fue por un flash de un momento a otro, sino que algo inevitable por las leyes físicas y químicas de la antigua Tierra. Pero antes, imaginen el agua bajando por una montaña. El agua en la cima tiene, entre comillas, más energía que el agua en la base. De forma natural, el universo quiere bajar el nivel de energía del agua, por lo que el agua baja de la montaña. Esta es una forma de interpretar el potencial de energía en la cima de la montaña. Y la idea central de esta teoría es que lo mismo es cierto para la antigua Tierra. En el mundo antiguo existe hidrógeno, dióxido de carbono y electrones en grandes cantidades. Por las leyes del universo, esta energía tiene que bajar de nivel. ¿Cómo pueden hacer esto? Una alternativa es usar la energía del ambiente junto con las moléculas simples y crear moléculas más complejas. Sería un paso natural de la naturaleza. Y las células hacen exactamente esto y lo contrario. Tienen ciclos que van de moléculas simples más energía a moléculas complejas, o de moléculas complejas a moléculas simples más energía. Esto se llama metabolismo. Por lo tanto, se postula que en la Tierra antigua era necesario que se desarrollara un metabolismo simple que comenzara a bajar la energía química de la Tierra. El primer metabolismo era lento y torpe, pero cualquier oportunidad que apareciera para estabilizar y acelerar este ciclo fueron adaptadas con el tiempo.
Cualquier macromolécula que se formara en las pozas submarinas o los charcos del agua y que ayudara a este proceso eran seleccionadas por una selección no biológica, más bien química. Este proceso siguió evolucionando hasta llegar a la protocélula, donde la evolución biológica tomó las riendas y terminó el trabajo. Si esta línea de pensamiento es verdad, entonces la vida no es la excepción, sino la regla. Las leyes de la física y la química tenderán a converger en la vida. Es interesante la idea, pero está en su infancia. No existe evidencia científica y el trabajo teórico no está completo. Pero es algo tan distinto que decidí agregarlo. Por último, para aprender a pensar en otras posibilidades sobre el origen de la vida. Esta última idea es bien loca, y significa que la vida no es la excepción, sino la regla. Una necesidad debido a las leyes de la química y física como la entendemos. Dicho esto, en la serie Vida puede que haya quedado con más dudas que respuestas. Y eso está bien. Cada vez aprendemos más de la complejidad de la vida en la Tierra y sus orígenes. La vida comenzó hace 4 billones de años en la Tierra. El cómo todavía se discute, aunque cada vez estamos más cerca, avanzando un paso a la vez. Si la vida comenzó en una poza, debajo del mar, con RNA o metabolismo, es algo que espero logremos aprender con el tiempo. Una forma de avanzar esta investigación es logrando crear una protocélula. Esto probablemente sería un premio Nobel. Aunque ni con esto podríamos estar 100% seguros de que esta protocélula fue el origen de la vida en la Tierra. El siguiente paso sería crear vida desde cero, jugando a ser dioses. La biología, incluso en su búsqueda del pasado, nos obliga a conocer más sobre la vida, salir de nuestros paradigmas y, quién sabe, crear vida. Y esto fue el 7º capítulo de Ciencia Ficción. El origen de la vida es un tema muy interesante, y no tan complejo como el capítulo anterior, sobre qué es vida. Espero les haya gustado, y si quieren saber más, acuérdense de revisar la bibliografía de este video y los capítulos anteriores que hablan sobre vida. Con esto me despido. Si les gustó, denle like. Si tienen dudas, comenten. Y si no quieren perder nada, suscríbanse.